Sean todas y todos bienvenidos al programa Vamos a Conversar de la Televisión Universitaria de la Cultura. Este programa queremos conversar sobre un tema de mucho interés a nivel nacional y a nivel regional, como es el tema de las migraciones internacionales y la globalización. En el marco del trabajo que está realizando la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Honduras, uno de los ejes de investigación y uno de los ejes de estudio es justamente el tema de las migraciones y de las migraciones internacionales. Sabemos lo que significa este tema para Honduras, el tema y el fenómeno de las migraciones es un tema que tenemos que investigar, conocer cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias que esto tiene. Debemos de tener nuevos abordajes, nuevas formas de comprensión de este fenómeno por todas las implicaciones que tiene para el desarrollo del país. Y por eso, como Flaxo, en estos días hemos estado en un proceso de formación de investigadores en este campo de las migraciones y de las migraciones internacionales, en un curso de formación sobre las nuevas perspectivas teóricas para el abordaje del estudio de los temas de migración internacional en el contexto de la globalización. Es en ese sentido que vamos a conversar en este programa sobre los nuevos abordajes teóricos, metodológicos, de cómo comprender hoy día desde las ciencias sociales el fenómeno de la migración internacional en el contexto de la globalización. Y para ello contamos con un grupo de selectos panelistas, especialistas en el tema, tanto internacionales como nacionales. Decía que estamos en un proceso como Flaxo de formación en esta temática. Y dentro de los panelistas contamos a uno de los especialistas latinoamericanos de Flaxo Ecuador, como es el doctor Jorge Daniel Vázquez, que es doctor en educación, magíster en sociología y que dentro de la sede Flaxo Ecuador dirige la especialización justamente en el estudio de migraciones, desarrollo y derechos humanos. También contamos con la presencia y la participación del doctor Manuel Flores, profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que han hecho aportes importantes, fundamentales para conocer justamente este fenómeno y la situación de las migraciones en Honduras. También nos acompaña en este programa la doctora en medicina Irma Benavides, que ha venido trabajando durante muchos años el tema justamente de la niñez y especialmente de la niñez migrante. Y nos acompaña también el doctor Miguel Ramos, doctor en economía y que es el actual coordinador académico de Flaxo Honduras. Entonces, para iniciar esta conversación, vamos con el doctor Daniel Vázquez, que como decía viene de la sede de Flaxo Ecuador y es un especialista en el tema de las migraciones. Doctor Vázquez, actualmente desde las ciencias sociales, ¿cuáles son los nuevos abordajes del tema y del fenómeno de las migraciones internacionales en este contexto de la globalización? Sí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la pregunta y por la invitación. En el tema que estamos trabajando de migraciones, actualmente está respondiendo a esta condición, digamos, del mundo global, cambiante, etcétera, ¿no? Entonces, es considerar las migraciones como una posibilidad para comprender la globalización que se da, no desde los grandes capitales o desde las grandes empresas o con el protagonismo de los estados, sino más bien esos lazos que se van tejiendo en las redes entre sujetos que mediante formas de comunicación, mediante distintas vías de información, desarrollan estrategias para poder emprender proyectos migratorios que repercuten en el bien de sus familias, que también recrean la vida de sus comunidades de origen, que van evidenciando también de ciertas nuevas maneras de subjetividad y que necesariamente, por supuesto, van a visibilizar también las maneras en las que la desigualdad se manifiesta en el contexto contemporáneo. De ahí que un enfoque predominante en el estudio sobre las migraciones actual,
pero que no es algo que, digamos, ha aparecido en los últimos años, sino que se ha reactualizado y va explicando más bien cómo las migraciones responden a la reestructuración del sistema capitalista global, ¿no? En la forma de acceder al trabajo, cómo se van configurando los mercados a nivel global que demandan mano de obra, que demandan servicios. Entre esos servicios, por ejemplo, la economía del cuidado viene a ser muy importante, el que ejercen muchas mujeres que están trabajando en países de destino, de gran acogida de migrantes, como pueden ser Estados Unidos, Alemania, España. O en otros casos, Arabia Saudita o Rusia incluso. En este sentido, los abordajes metodológicos que vienen como a tratar de explicar estas reconfiguraciones están necesariamente cruzados con abordajes cualitativos. Esto para superar de cierta manera el carácter reduccionista incluso de comprender la migración únicamente a partir del interés económico que tienen los inmigrantes, ¿no? Este enfoque neoclásico, más centrado en la elección racional, vendría a ser prácticamente limitado ante lo que estamos viendo actualmente, que es que en los procesos de migración existen redes transnacionales de cuidado, existen formas de transnacionalismo político, existen formas de vida de familias transnacionales, está presente el rol de los medios de comunicación, está presente también el rol de las agencias que gestionan el envío y recepción de las remesas. Y entonces, más bien diríamos que existe un bagaje conceptual en torno a la bifocalidad, la experiencia transnacional, el campo social transnacional, las familias transnacionales, la cultura migratoria, las redes migratorias y sus cadenas, vendrían como a constituir este campus teórico que nos permite comprender las migraciones en el actual momento de la globalización. Cuando usted habla de bifocalidad, ¿qué estamos entendiendo por bifocalidad, digamos? Sí. En el estudio Bueno, de las la migraciones? bifocalidad, sí, muchas gracias, Rolando. La bifocalidad es un concepto que ha sido trabajado por autores como Vertovec o Glick-Schiller, Luis Guarnizo, en sus trabajos que van a problematizar el tema de las identidades, ¿no? Esta ruptura con las identidades más bien asociadas a un territorio, para hablar más bien de la forma en que habitan los migrantes entre su lugar de origen y destino, sin necesariamente haber roto los vínculos entre uno y otro lugar. Es decir, esta manera de poder tener como dos lugares de referencia y también comprender que las referencias, la forma de explicar, la forma de narrar, la forma de problematizar el tema de las migraciones a partir de esta experiencia que viven los migrantes, la experiencia de tener como lugar siempre en su mente, digamos, el de destino y el de origen, y esos vínculos que se mantienen vivos, es lo que se podría captar con este concepto de la bifocalidad, ¿no? O sea, viene a hablar de la importancia que tiene la experiencia de los inmigrantes para comprender el fenómeno. Desde Honduras hasta ahora, ¿cómo nos hemos hecho cargo, cómo se ha hecho cargo las ciencias sociales para el estudio del fenómeno de las migraciones internacionales? ¿Cómo hemos avanzado? ¿Qué conocimiento tenemos? ¿Qué estudios hemos realizado? ¿Bajo qué enfoques también o hemos estado transitando en el estudio de las migraciones? ¿O cuál es el estado un poco de la cuestión en el país? Sí, la verdad que empezando por el fenómeno, la verdad que el fenómeno en el caso de Honduras, estamos hablando de una migración tardía, ¿verdad? Que aunque la empezamos a ver más cambio de tendencia hacia la emigración a partir de los años 90 y la visibilizamos cuando ocurrió el fenómeno natural Mitch, ¿verdad? La década ya desde el 2000 al 2014 hemos visto que ha sido la época del auge migratorio, ¿verdad? Entonces nosotros, así como la emigración fue tardía, también en los estudios podemos decir que nos falta mucho por hacer, ¿verdad? Creo que estamos iniciando casualmente el estudio. Hemos hecho, en el caso de la academia, aportado en el sentido de principalmente ver primero las tendencias migratorias que han ocurrido a través del tiempo, ¿verdad? Un análisis histórico.
También hemos avanzado acerca de la cuantificación, principales tendencias, los lugares donde los hondureños están migrando, ¿verdad? Que están haciendo algunas caracterizaciones, principalmente en el país de mayor atracción para los hondureños, que es los Estados Unidos, ¿verdad? También hemos avanzado en encontrar algunos factores contextuales que están influyendo, ¿verdad?, en la emigración de los hondureños, principalmente aquellos estructurales, ¿verdad?, como la presión demográfica, problemas de empleo, ¿verdad?, también la pobreza, ¿verdad?, y algunos coyunturales, ¿verdad?, que puede decirse que son muy recientes, por el caso de los más nuevos, el caso de la violencia, ¿verdad? Y también seguimos en ese proceso de encontrar, ir armando el rompecabezas del estudio de las migraciones, pero consideramos de que todavía nos falta mucho por hacer estos estudios de carácter cualitativo, ¿verdad? Estudiar todo este bagaje teórico que hemos aprendido en estos días, ¿verdad?, de la utilización de los conceptos de transnacionalismo, de redes, cadenas migratorias, etcétera, etcétera. Y también finalmente ir más allá, encontrar las causales, ¿verdad?, las causales de la migración ya desde un punto de vista más formal, ¿verdad?, explicativo, ¿verdad? Entonces, por el momento solo hemos entrado en la descripción, diría yo. Bueno, sabemos que uno de los temas y de las nuevas situaciones que ha generado este fenómeno de las migraciones en Honduras es el tema justamente del niño como sujeto migrante. Hasta ahora, ¿cómo lo hemos analizado o se están haciendo investigaciones sobre esto? Perspectiva, digamos, del niño como sujeto migrante. Me gustaría saber su opinión. Sí, buenas. Agradecer pues a Flaxo, ¿verdad?, por habernos dado la oportunidad de participar pues en este evento que ha sido de gran trascendencia para la academia, para mí como persona, ¿verdad?, trabajando en el tema de niñez y de niñez migrante y un niño pues como sujeto. Han habido en realidad pocos estudios en relación al fenómeno, porque siempre lo hemos estado vinculando a otras causales. Sin embargo, los pocos estudios que nosotros tenemos en relación a la niñez migrante, encontramos muchos aspectos, tanto cuantitativos como cualitativos. Y el niño como un sujeto de derechos, encontramos también de que muchas veces no es porque el niño en realidad desee emigrar, sino que hay condicionantes, ¿verdad?, que lo obligan a tomar este tipo de decisiones. En este sentido, la experiencia que nosotros más hemos tenido es en el tema de los de los niños y niñas que han sido víctimas de vulneración de derechos. Como niños y niñas sujetos de derechos, hemos visto, ¿verdad?, de que el tema de la migración hay factores que los han orillado a tomar esta decisión, como por ejemplo nosotros encontramos que muchos niños o niñas que quedaron en orfandad, es una de las causales que nosotros hemos encontrado, niños o niñas que de repente lo hacen por tener otras condiciones de vida, niños o niñas que tienen una familia extendida en algunos de los países del norte, ¿verdad?, y que han tomado la decisión de emigrar. Y últimamente, pues lo más novedoso, podemos decir novedoso entre comillas, digo yo, es la cuestión de la violencia en nuestros países, o niños y niñas que están siendo rechazados en sus mismas comunidades. Entonces, es la oportunidad que nosotros tenemos en ir construyendo todo este tejido social, por decirlo así, de cómo el niño, dentro de todo este contexto, podemos obtener más información a través de variables que nosotros podemos introducir dentro de las nuevas perspectivas o investigaciones al respecto. Bien, dentro del estudio del tema de las migraciones internacionales en Honduras, siempre en la opinión pública hay este referente, migraciones internacionales, se asocia al fenómeno
económico y fundamentalmente al fenómeno de remesas. Hasta ahora, cómo lo hemos estado analizando y qué nuevas perspectivas también pueden haber de análisis en relación a esta temática. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación a participar en este importante foro. Y bueno, la verdad que creo que ha sido fundamental este esfuerzo de Flaxo por dar, digamos, los elementos teóricos, ¿no? Y enriquecer todo el potencial de la investigación sobre el fenómeno migratorio en Honduras. Creo que ha sido muy importante la participación del doctor Vázquez en el sentido de digamos, ponernos actualizarnos en relación a las nuevas perspectivas teóricas, a los nuevos abordajes con los cuales se está viendo el fenómeno migratorio, mucho más allá del determinismo económico que hasta ahora pues se le había dado un poco dentro de las investigaciones nacionales o dentro de cierta visión internacional dominante, ¿no? O hegemónica, que es la que tal vez más permea o más impacta en las visiones del país. En ese sentido, consideramos que digamos, si bien es muy importante todo el tema de remesas, todo lo que se refiere al flujo compensatorio que significa, digamos, la contrapartida para el viaje del migrante, es importante que los investigadores nacionales puedan abordar bajo las nuevas perspectivas, enriquecer tanto los estudios cuantitativos, ¿no? Las estimaciones y las cifras que podemos tomar de los grandes centros de investigación en Estados Unidos, por ejemplo, y los nacionales, pero también desde la perspectiva sociológica, ¿no? Desde las teorías en las cuales se están considerando todos los nuevos elementos, los cuales pueden ser determinantes para la toma de decisiones de migración o de viajes de los individuos, ¿no? Porque estos conceptos son bastante relativos según vemos en las nuevas perspectivas teóricas. Sí, si me permite. Doctor, usted decía sí, que en algún momento que hay que diferenciar conceptualmente lo que puede ser la movilidad humana a lo que es la migración. En ese sentido me gustaría que ahondara un poco en esta diferencia, sí. Digamos, que no es lo mismo el desplazamiento, la movilización, la movilidad humana, que la migración. Entonces, ¿cómo entender la migración? Sí, o sea, digamos en un sentido muy general, la migración es un término que no deja de generar ambigüedades, ¿no? Es decir, es necesario siempre que vamos a investigar migraciones, tratar de definir cómo estamos comprendiendo la migración, ¿no? Digamos, en un sentido tradicional se había comprendido como el desplazamiento a un lugar que es distinto y distante, ¿sí? Sin embargo, vemos que esa diferencia y esa distancia puede estar relativizada precisamente cuando analizamos los usos que los inmigrantes hacen de los medios de comunicación, la presencia que tienen a pesar de no estar, digamos, físicamente en sus comunidades de origen, la presencia simbólica que tienen, y también las maneras de acortar la misma distancia cuando uno migra porque tiene redes, ¿no? Es decir, si uno siente que tiene personas que lo van a recibir en tal lugar de donde va a migrar, entonces esa distancia pareciera que se acorta en el sentido que los riesgos van a ser menores, se siente que se puede tener mayor seguridad, que se cuenta ya con una experiencia exitosa, digamos, de alguna persona que logró hacerlo, y eso disminuye la percepción del riesgo en el momento, ¿no? Entonces, claro, los seres humanos evidentemente nos hemos movilizado como especie, digamos, siempre alrededor del planeta. Nos conversábamos con Manuel hace un momento en el salón, es decir, las migraciones han existido siempre, ¿sí? Lo que viene a ser realmente, digamos, objeto de interés para nosotros como cientistas sociales es comprender la caracterización que tiene esta migración en el contexto de la globalización. Cuando pareciera haber un discurso en el cual las fronteras de los estados nacionales no logran, digamos, regular todo lo que sucede al interior del estado, porque existen vínculos transnacionales, movimientos transnacionales, asociaciones que se identifican como naciones sin estado. Y por otra parte tenemos
todas las políticas de seguridad que tienden más bien a incrementar cada vez con mayor detalle la clasificación de las personas que pueden o no atravesar una frontera. Es decir, esa contradicción que podemos ver en este momento actual de las globalizaciones produce una desigualdad social, incrementa quizás una desigualdad social que se da a nivel global, ¿sí? Es decir, entre regiones, entre sectores del globo terrestre, y que se puede llegar a comprender a partir de la experiencia que viven los inmigrantes. Entonces, en este sentido, pareciera que hay una mayor posibilidad de movilidad, en el sentido de que el mundo se acorta por los medios de comunicación, por la información, por las formas de transporte, pero que las migraciones, como un momento que en la vida de estos sujetos significa trasladarse, ¿verdad?, a un lugar donde tienen que reconstruir su vida cotidiana, ¿no es cierto?, dice un poco de estas dimensiones de la migración en el plano subjetivo. Ahora, es importante siempre ligarlo con el tema económico, ¿no? Es decir, lo que significan económicamente para muchas economías que necesitan el dinero de las remesas. Sin embargo, mi abordaje no es que no sea importante comprender eso, sino que hay que comprender que lo que motiva la migración no siempre está asociado con un cálculo, digamos, de costo-beneficio, ¿no?, sino con motivos culturales a veces también. Bien, en este momento iremos a un corte y seguiremos en el siguiente segmento conversando justamente sobre el tema de las condicionantes, las motivaciones en el mundo actual de por qué la gente, y especialmente los hondureños, estamos migrando a nivel internacional. Hay gente que esclaviza y destruye la vida de muchas personas. Son redes que las sacan de sus pueblos y sus barrios con promesas de una vida mejor. Promesas que nunca se cumplen y que se vuelven pesadillas. Despojadas de sus documentos y amenazadas de muerte, endeudadas y siempre vigiladas, las obligan a realizar todo tipo de trabajos en fincas, maquilas y barcos, incluyendo la mendicidad y la prostitución forzada. Pedro, Silvia o Natalia, a ellos no les importan sus nombres, pero a nosotros sí. Queremos que todas y todos sean libres. No más trata de personas. Bien, volvemos a su programa. Vamos a conversar de la televisión universitaria, el programa cultural de la televisión universitaria, que estamos conversando sobre un tema de mucha actualidad, como es el tema de las emigraciones internacionales y en este contexto de la globalización. Entonces, desde esta perspectiva de la globalización, nos interesa saber cuáles son las motivaciones, cuáles son las causas, por qué la humanidad en sí misma está en esta nueva era, digamos, de la migración. Estamos viviendo realmente una nueva era en la historia de las migraciones, pero ¿cuáles son las condicionantes, las causas? ¿Es el contexto mismo de la globalización? ¿Es esta relación globalización-migración? ¿O es la migración en sí misma más bien la que también ha generado la globalización y esta mundialización? ¿Cuáles son, desde las ciencias sociales actualmente, las principales interpretaciones o comprensiones que podemos tener de las motivaciones y las causas del fenómeno migratorio? Bueno, habría como una cuestión casi histórica, estructural, que podría explicar, ¿no?, los movimientos migratorios, es decir, países que demandan mano de obra en un determinado momento y hay países proveedores de mano de obra, digamos. Eso respondería a ciertos criterios, digamos, de desarrollo desigual, ¿no?, donde habría países que siguen dependiendo y otros países que más bien se ubican en el centro del sistema mundo. La cuestión es precisamente ver que esa forma de comprender las migraciones como una reestructuración del sistema capitalista a nivel global sigue estando presente, es vigente, se evidencia como muchos
países que reciben a migrantes. Estas personas que llegan a sus países son de antiguas colonias, son de excolonias, o también por la fuerte presencia que tuvieron muchas empresas transnacionales en la década de los 60, 70, que continúan, por supuesto, la mayor parte de ellas estando presentes, y entonces provocan esos flujos también hasta esos países que se consideran como proveedores de empleo, ¿no? O sea, la pregunta que se hace Saskia Sassen en su sociología de la globalización es, bueno, si los tratados de libre comercio, por ejemplo, entre México y Estados Unidos iban a provocar el desarrollo de México, ¿por qué sigue siendo este el principal emisor de migrantes hacia los Estados Unidos? Y esas preguntas son válidas y parece que tienen que cuestionarnos como académicos. Sin embargo, las motivaciones se han diversificado mucho, ¿no? Entonces hay también esta construcción de identidades más allá de los estados nacionales. Entonces hay personas que migran porque sienten que hay elementos en sus lugares de origen que los condicionan o que los discriminan por cuestiones de género, de generación, de opción sexual, y a veces la migración puede ser una oportunidad de romper, digamos, con ese círculo, con el trabajo, digamos, de la imaginación, que podría ser distinto en el lugar de destino. Entonces, digamos, habríamos que redondear la búsqueda en torno a causales también culturales y no explorados antes, solamente es la vertiente centrada en lo económico, ¿no? Doctor Flores, usted decía al inicio que en Honduras el fenómeno de migración internacional es un fenómeno relativamente reciente. Y en relación a estas causas, motivaciones, interpretaciones de estos nuevos enfoques de las ciencias sociales para el estudio de las migraciones, ¿por dónde pudiéramos orientar, digamos, en Honduras ciertas explicaciones a por qué de este fenómeno reciente de la migración? Sí, la verdad que el tema de migración siempre estuvo en el imaginario nacional, diría yo, incluso desde el nacimiento de la República. Muchas legislaciones, leyes se crearon para poder atraer migrantes, ¿verdad? Pero estamos hablando de leyes inmigratorias, de preferencia personas de razas blancas, ¿verdad? Pero a través del tiempo, diríamos ya, incluso se ha hecho una categorización histórica, ¿verdad? De los periodos de estudio de la migración, ¿verdad? Y a partir del 90 sí miramos de que hay un cambio de tendencia, ¿verdad? Y hay dos estudios incluso hechos por extranjeros, ¿verdad? Sobre las principales, entender un poco las causas de la emigración hondureña. Uno está basado en las presiones demográficas que se tienen, en las políticas de ajuste estructural a partir del gobierno de Callejas, ¿verdad? Donde mucha gente queda sin empleo, también hay problemas en la tenencia de la tierra, y las maquilas absorben más mujeres que hombres en esa época, y entonces se va dando una especie de un grupo muy grande de hombres, incluso del campo, ¿verdad?, que están sin empleo, y por ahí va la explicación. Otra explicación de otro profesor de los Estados Unidos se basa más que todo él dice, el deterioro de las políticas de Estado, ¿verdad? Después del modelo de sustitución de importaciones, la introducción del modelo neoliberal, ¿verdad? El Estado poco a poco se va desatendiendo de sus obligaciones, ¿verdad? Y llega un momento en el cual las personas se sienten muy vulnerables, ¿verdad?, en sus condiciones laborales, y la explicación más que todo está en que las políticas que se han aplicado no han respondido a mejorar las condiciones de las poblaciones, ¿verdad? Ya a nivel micro sí hemos encontrado, ¿verdad?, en las encuestas de hogares, incluso en las encuestas de hogares donde más se pregunta acerca de las motivaciones, ¿verdad? Y casi todas van en función de los problemas de empleo, ¿verdad? La gente, aunque tenga un empleo, no es un empleo decente, ¿verdad? Y los salarios, los niveles de su empleo son muy grandes, ¿verdad? Entonces las explicaciones van por ese motivo. Claro, ya en los últimos años vamos encontrando otros elementos, ¿verdad? Y los elementos todos apuntan a
las desigualdades, apuntan más que todo a la proliferación de la violencia, ¿verdad? De poca inserción en el mercado laboral, y por ahí van las explicaciones, ¿verdad? Aunque, repito, creo que tenemos mucho que hacer para encontrar las explicaciones, ¿verdad? Ya causales, ¿verdad? Y explicativas que nos lleven a un mejor conocimiento de la migración en el caso de Honduras. En el caso de la niñez, usted ya apuntaba algunos elementos, si quisiera desarrollar algunos de ellos, sí. Sí, nosotros hemos encontrado, ¿verdad? Y en algún momento, como se ha venido conversando, lo cierto que la inmigración en nuestro país, pues de hecho siempre ha existido y toma un realce a nivel de relevancia, por decirlo así, de importancia, ¿verdad? A partir de la década de los 90, que es cuando en nuestro país también proliferan lo que son las maras y las pandillas, ¿verdad? Que hace que muchos niños, niñas y jóvenes sobre todo emigren hacia los países del norte. Nosotros encontramos aspectos, ¿verdad?, que son sociales, culturales, políticos, los económicos, que efectivamente, aunque la emigración ya es multicausal, siempre el detonante siempre es la pobreza y algunos programas estructurales del país que en realidad no han sido enfocados desde un punto de vista de derechos humanos o de garantizar los derechos de las niñas y de los niños. En este sentido, nosotros encontramos que anteriormente al 2010, podemos decir, había muchos factores de expulsores o comunidades expulsoras de niñas y de niños, ¿verdad? Por un lado, a la calle, pero por otro lado también niños y niñas, ¿verdad?, que encontraban en personas adultas la manera de cómo viajar hacia los países del norte. Encontramos comunidades en donde la persona, en realidad el coyote, el tratante, se mira como una persona, como el buen samaritano. Entonces nosotros tenemos que hablar en el caso, ¿verdad?, de la emigración en la niñez, de una emigración regular y una emigración irregular. En este sentido, en la emigración regular es cuando la niñez, ¿verdad?, va acompañado o lo lleva un adulto. En la irregular encontramos muchos niños y niñas que por sí solos y que de repente no llevan pero ni un peso, por decirlo así, en su bolsa, y deciden salir del país por toda la presión que existen sobre estos factores que nosotros ya hemos mencionado, y sobre todo pues por la falta, ¿verdad?, o no ha habido la capacidad del Estado en garantizar sus derechos de educación, de salud, de vivienda, y que ya un joven, digamos, o un niño, perdón, de unos 14, 15 años, que de repente pueda que esté en edad de trabajar o hacer un trabajo permitido, llega un momento que en vez de motivarlo a que él esté en el sistema educativo, más bien entra en un proceso de explotación. Entonces hay diversos factores que hace falta, ¿verdad?, que se investiguen, porque nosotros podemos encontrar factores también dentro de este proceso, ¿verdad?, cualitativos, pero más que factores cualitativos, pienso yo que son algunos aspectos, ¿verdad?, más en esta parte cualitativa, porque tenemos mucha parte cuantitativa en este tipo de investigaciones que se han hecho, y es como, por ejemplo, el sentir del mismo niño o la niña, ¿verdad?, como sujeto, como hablábamos al inicio, como un sujeto de derecho, en donde no se le permite en realidad escucharle, y lo miramos esto desde la misma familia, y que luego trasciende pues a otros espacios de participación. Entonces, la emigración en la niñez es complicada, es muy complicada, ¿verdad?, porque por un lado nosotros miramos un menor donde no tiene la capacidad de un discernimiento, en realidad de esos riesgos, de esos peligros que él puede sufrir
en este trayecto, ¿verdad? Todos conocemos y los mismos niños conocen porque ellos bien relatan qué es lo que pasa en el tren de la muerte, ¿verdad? O la bestia. Y que a pesar de ello, ellos insisten, ¿verdad? Que siempre ellos van a seguir haciendo este viaje. Lo otro es que sí se tienen que tener programas alternativos en realidad para estos niños que de repente no estudian ni trabajan. O niños, y hablamos no estudian ni trabajan en niños que tienen la edad permitida para hacerlo, ¿verdad? Las decisiones muchas veces no son tomadas por ellos, ¿verdad? Por ellos mismos, sino que son decisiones también tomadas por su propia familia y que lo orillan en realidad a tomar este tipo de decisiones. En la experiencia nosotros tuvimos, ¿verdad?, que a pesar de todo este viaje, este recorrido trágico, encontramos familias de repente o niñas que iban en compañía de sus madres, en donde su madre la tuvo que vender en México por $50 para continuar en este viaje. Entonces, son historias de vida que muchas niñas y niños lo conocen. Sin embargo, ellos van a seguir insistiendo, ¿verdad?, en hacer este viaje porque no sienten como ese sentido de pertenencia en su familia, en su comunidad y muchas veces en el país en donde ellos habitan. Con esto último que plantea la doctora, hay un tema aquí que, sobre todo viéndolo desde este fenómeno y el fenómeno de la niñez, que es el tema de la identidad, digamos, ese sentido de pertenencia, de no sentir pertenencia ni a la familia, y en ese sentido entonces si no se pertenece a la familia, mucho menos a la nación, mucho menos al Estado. ¿Qué implica esto en términos, digamos, de los procesos de construcción de identidad, si los estamos viendo ya desde la problemática sentida ya desde la niñez? ¿Qué podemos interpretar sobre esto? Claro, bueno, digamos, uno puede ver cómo esta migración de niños acompañados y no acompañados es algo que también se da en mi país, ¿no? O sea, yo hice un trabajo de investigación en el Cañar, que es una parte de la sierra sur ecuatoriana, y empieza a ver esta idea de la familia ya es una familia transnacional, pero existe siempre este, digamos, sentido de que la familia debe estar unida, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que motiva a que los padres de estos niños estén en disposición de pedir que viajen hacia el lugar donde se encuentran ellos, donde han emigrado ellos, aún arriesgando su vida, etcétera? Tú dices, bueno, quizás algo salió en el grupo precisamente cuando conversábamos con Manuel e Irma, ¿no? Es decir, puede ser que estos padres sientan que el riesgo está realmente en quedarse en el país donde estos niños actualmente se están y que corren riesgo menor si es que hacen el viaje. Es decir, no únicamente se trata de unos padres desalmados, digamos, que mandan a ver a sus hijos sin importarles que mueran y que están dispuestos a sacrificarlos, sino esta idea de que deben estar mejor. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer es ¿qué situación, qué lectura hacen los migrantes de su país de origen que piensan que vale la pena hacer ese riesgo de la propia vida, ¿sí?, para estar mejor en un determinado momento, ¿sí? Es decir, para poder estar mejor después de una generación, si tú quieres, de inmigrantes hondureños o 2 generaciones de inmigrantes hondureños en el país destino. En términos de identidad, este niño pues necesariamente tiene, ¿no?, una identidad todavía ligada al afecto de sus padres, o sea, en ese sentido, y a veces a la idea que tienen de sus padres. Entonces, ni siquiera a la experiencia concreta real, ¿no? Es decir, depende de la edad en la cual ellos se enfrentan al proyecto migratorio, ¿no?, al acto mismo de movilizarse. Creo que es importante comprender que en casos que se han visto ya en algunos otros países de migración de retorno, ¿ya?, para estos niños que migraron hacia una ciudad global, por ejemplo, teniendo 4 o 5 años y que luego regresa al país de sus padres,
no regresan realmente a su país de origen, no que llegan al país de origen de sus padres. Y eso va necesariamente a transformar la propia manera de concebir las relaciones familiares, ¿no? Bueno, eso es lo que podría comentar un poco sobre ese tema. Sí, uno de los aspectos que mencionaba el doctor, ¿verdad? Y efectivamente es el cambio en la dinámica familiar que se provoca en estos hogares. En la misma experiencia que nosotros tuvimos, ¿verdad? Ese cambio en esa dinámica familiar a veces se da, como yo lo mencioné en algún momento también, porque es sentido de no tener ese sentido de pertenencia a la familia, nosotros encontramos que muchas veces se daba en el caso de las LGTB, ¿verdad? Que eran rechazados por su propia familia. Y de repente estos espacios permitidos hacían pues de que ellos tomaran esta decisión. O de repente también nosotros hemos encontrado que en muchos adolescentes de 15, 16, 17 años también, el factor también que determina esta decisión de hacer esa ruta es la parte económica, porque hace poco nosotros hicimos una investigación sobre la situación del trabajo infantil en Honduras, en algunas zonas de influencia, y encontrábamos, una de las variables que nosotros introducimos en esa investigación era el tema de migración y trabajo infantil. Y encontrábamos que muchos de ellos era para pagar la deuda de su familia. Uno de los aspectos, ¿verdad?, es eso, pagar esa deuda de esa familia. O igual, ¿verdad?, la deserción o niños que habían desertado del sistema educativo porque no tenían algún atractivo que los detuviera dentro del mismo sistema escolar. Sí. Bien, en este momento vamos a ir a una nueva pausa del programa y al retornar vamos a entrar en otra temática fundamental también para entender y comprender este tema de las migraciones internacionales, como es el tema y el rol de los estados y el rol también y esta nueva situación, digamos, de las identidades transnacionales y cuál es el rol de los estados frente a este modelo, frente a este fenómeno de las migraciones internacionales en este contexto de globalización. Hay gente que esclaviza y destruye la vida de muchas personas. Son redes que las sacan de sus pueblos y sus barrios con promesas de una vida mejor. Promesas que nunca se cumplen y que se vuelven pesadillas. Despojadas de sus documentos y amenazadas de muerte, endeudadas y siempre vigiladas, las obligan a realizar todo tipo de trabajos en fincas, maquilas y barcos, incluyendo la mendicidad y la prostitución forzada. Pedro, Silvia o Natalia, a ellos no les importan sus nombres, pero a nosotros sí. Queremos que todas y todos sean libres. No más trata de personas. Bien, continuamos conversando sobre el tema migraciones internacionales y globalización. El tema de las migraciones internacionales y la globalización, sin duda alguna, ha significado un desafío para los estados y sobre todo para los viejos modelos de estados nacionales. Y aquí ustedes planteaban en algún momento que precisamente una de las causas en Honduras podía ser del tema de la migración internacional, justamente cuando el Estado disminuye su capacidad de intervención, pero sobre todo su capacidad de atender, digamos, con políticas sociales adecuadas, es decir, las posibilidades de que la gente tenga un empleo, que tenga acceso a servicios, a los servicios sociales, en educación, en salud. Entonces, ¿qué significa, digamos, para el caso un poco de Honduras,
qué desafíos le plantea todo este fenómeno y toda esta nueva situación, digamos, de la migración internacional. Indudablemente para la sociedad hondureña hay grandes retos que enfrentar en cuanto a la situación de bienestar de su población, ¿no? Evidentemente, no solo ante, digamos, ante la falta de bienes públicos, en cuanto también a las deficiencias que enfrentan las políticas públicas, el diseño de políticas públicas y su aplicación en la sociedad hondureña, digamos, hay carencias fundamentales, pero también hay cosa que se ha visto, tal como lo decía Manuel, digamos, en los procesos migratorios a partir de los años 90, que sabemos que fue con la implementación del modelo neoliberal en ese momento, pero también asociado a fenómenos socionaturales de magnitud importante, como fue el huracán Mitch, evidentemente en 1998, ¿no? Que trajo mucha devastación, mucha destrucción y destrucción de los activos y patrimonios de las familias, ¿no? En los cuales tuvieron que verse obligados a migrar para buscar a reconstruir su patrimonio económico y para volver a recomenzar sus historias de vida. Pero no solamente en relación a esto, sino vemos ante momentos detonantes de crisis políticas o crisis económicas internacionales que han venido a impactar de manera importante, ¿no? los niveles y condiciones de vida de las familias hondureñas. Eso que vemos un deterioro importante, sobre todo en los ingresos, en el ingreso disponible de la familia, también en lo referente digamos, al acceso a oportunidades. Esto yo creo que es un tema fundamental y que no se ha mencionado de manera tan explícita, en el sentido de que el sistema de incentivos económicos para los individuos y sobre todo para los digamos, nuevos emprendedores, para la formación de empresas o por el accionar individual y también de proyectos familiares o proyectos comunitarios es cada vez más limitado, ¿no? O sea, hemos visto un crecimiento muy importante de la pobreza, o sea que probablemente de 2009 hacia acá es un 20% de la población se ha visto caer en la pobreza y un porcentaje importante también de la población ha caído en la pobreza extrema. Es decir, todos estos elementos consideramos que están impulsando también a la salida de las personas, además de los elementos tales como la violencia, otro bien público que es que ha sido descuidado por el Estado y que ha sido ocupado por una serie de grupos, ¿no? O del crimen organizado o estos grupos que mencionábamos aquí en las discusiones, de grupos o naciones transnacionales o estas nuevas formas de identitarias de grupos que constituyen a veces redes sociales de lo que se denomina capital social negativo, ¿no? Sí, sobre esto de las identidades transnacionales, hoy comentaba una compañera garífuna cómo en su comunidad es con los vínculos que tienen con los emigrantes que se encuentran en los Estados Unidos, que han construido la casa comunal, que han logrado arreglar el parque, que han logrado hacer que el agua potable llegue a toda la comunidad, ¿me entiendes? Esa cuestión dice, ¿no?, de una desatención del Estado que hace que, al poder solucionar estos problemas, digamos, necesarios para la reproducción de la vida, en relación con las personas que están fuera, ¿no es cierto?, que siguen en constante, digamos, vínculo con sus familiares que están en origen, van a crear estas formas identitarias, digamos, en las que uno puede reivindicarse más como perteneciente a la comunidad, por decir un ejemplo, ¿no?, que no conozco la particularidad, pero digamos, garífuna, y en este especial lugar de Honduras, con un grupo de inmigrantes que se encuentran específicamente en un lugar en los Estados Unidos. Entonces tú dices, claro, ¿quién es el que resuelve el problema aquí? El problema no lo está resolviendo el Estado. El problema lo estamos resolviendo nosotros mismos por los vínculos transnacionales que logramos mantener. Por supuesto, esto no es una cuestión así como muy celebrativa, al contrario, es preocupante, digamos, porque la persona, cuando se traslada para poder enviar el dinero, que el dinero fluye sin ningún obstáculo, los seres humanos no pueden fluir como obstáculos. Los flujos humanos sí son
se les cierran las puertas, pero los capitales se les abren. Entonces, en esta, digamos, este carácter ambiguo, ¿no?, que nos revela la migración contemporánea, también dice de la desatención, de los límites que existen por parte de la gestión del Estado, ¿no? Parece. Sí, bueno, la verdad que yo pienso que hay tantas cosas por hacer en el caso de Honduras, en este caso de estudiar la migración. Pienso incluso que debemos de desarrollar un programa de investigaciones, ¿verdad?, en diferentes tópicos, ¿verdad?, ya que no sean iniciativas personales, sino que ya sean que involucren a todos los actores, ¿verdad? Pensaría de que debemos estudiar no solo estas nuevas concepciones metodológicas que hay, teóricas, ¿verdad?, la ligación con la migración y la globalización, estudiar el transnacionalismo, estudios de redes y cadenas, que yo la verdad que veo que muy poco se ha hecho en el país, ¿verdad? También ver los cambios que se están produciendo en el fenómeno, ¿verdad? La aparición del fenómeno de niñez migrante no acompañada, ¿verdad? Que aunque siempre han migrado los niños, ¿verdad?, pero esta vez se convirtió en un elemento de suma tensión, muy mediatizado, ¿verdad?, no solamente en el país, sino que a nivel internacional, ¿verdad? Y otros temas también que debemos de estudiar, como el caso de la migración de mujeres, principalmente a España, que trabajan en trabajo de cuidado, ¿verdad?, servicios de cuidados, ¿verdad?, y servicio doméstico. Y también explorar todas las fuentes de datos que están en el exterior, ¿verdad?, para el caso en los Estados Unidos, ¿verdad?, y en el cual más bien le sacamos poco provecho, ¿verdad?, de la información, y básicamente porque todavía necesitamos hacer alianzas incluso con investigadores, con otras organizaciones, y que en conjunto con la academia podamos desarrollar. La ventaja que tenemos ahora es de poder contar con Flaxo, que nos puede ayudar mucho, no solamente en la investigación, sino que en la capacitación, ¿verdad?, para que podamos entender más estos fenómenos. Sí, igualmente, lo cierto que el tema de niñez es un desafío para Honduras y tanto para los gobernantes como para la misma sociedad civil. En este sentido, el primer gran desafío en realidad es la construcción de una política pública de atención integral a la niñez y juventud, que hasta en este momento no existe. En segundo lugar, pues sí, hacer uso de todas estas antecedente histórico que nosotros tenemos, ¿verdad?, en relación a la migración transnacional, al uso de todos estos elementos teóricos, metodológicos, para orientar las investigaciones en el tema de niñez y juventud y la emigración. Y sobre todo, pues, proteger a nuestras niñas y niños. La oportunidad que se tiene desde la academia es muy importante. El papel que Flaxo en realidad va a desempeñar en todo este proceso es de gran trascendencia. Pero sobre todo, ¿verdad?, es lo que se requiere en el país. Por un lado, es invertir en el capital social. Y no solamente ver ese capital social como un capital económico, sino que ver más allá, ¿verdad?, de lo que implica como el ser humano y las consecuencias que puede traer el tema de la emigración, y sobre todo en los niños, ese impacto, ¿verdad?, que provoca en realidad al salir de su país y llegar de un país llegar a un país de destino que de repente no conoce, porque no se han hecho un buen uso de esas cadenas migratorias o las redes sociales. Bueno, yo rápidamente quiero apuntar dos cosas. Una en relación
digamos, al estudio del fenómeno migratorio como desde la perspectiva de la economía política. Yo creo que es fundamental porque el actual modelo económico corresponde a la expulsión de que trata Honduras, corresponde a la expulsión de millones de personas. Es decir, para sostenerse las actuales, digamos, formas de consumo, patrones de acumulación y patrón de consumo de la élite necesita necesariamente expulsar gran cantidad de población y que los flujos de remesas puedan sostener la economía nacional, como en efecto está sucediendo, ¿no? Y por otro lado, en relación al programa de investigación, sí, yo creo que es fundamental, tal como lo decían los compañeros, institucionalizarlo, es decir, ya sabemos que varios compañeros han estado investigando el fenómeno, pero desde un poquito más desde el esfuerzo individual, ¿no? No tan articulado, digamos, con los otros compañeros que pudieron estar trabajando otros temas, y creo que ese esfuerzo entonces de Flaxo por ligar y crear esta red de investigación y luego impulsarlo y conectarlo con las demás redes Flaxo en América Latina va a ser fundamental para Honduras, para entender este fenómeno y para, bueno, aprovechar las potencialidades que hay ahí y también minimizar sus aspectos negativos, así como hacer ver al Estado las responsabilidades que tiene en cuanto al diseño de políticas públicas y provisiones de bienes públicos, ¿no? Interesante, leía la semana pasada, siempre trato de ir un poco al archivo, a la colección hondureña de aquí de la biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y revisar los periódicos, digamos, de la década de los 20, 30 del siglo pasado. Y en un periódico de 1924, aparecían dos notas muy interesantes en relación al tema de la migración en Honduras. El periodista hondureño Paulino Valladares, uno de los más destacados periodistas en la historia del periodismo en Honduras, decía que en Honduras una de las causas por la cual la gente estaba migrando a lo interno, pero también hacia afuera del país, era las guerras civiles. Y justamente recién se había pasado de la guerra civil de 1924. Pero también otro articulista decía en 1924, un artículo muy interesante, que el futuro de la población hondureña y de la población centroamericana, y que justamente visionaba en una visión prospectiva, que en realidad la ciudad más importante de Honduras, decía en 1924, iba a ser Nueva Orleans, justamente porque él miraba también el impacto, digamos, de las compañías bananeras y entonces esa relación. Entonces creo que tenemos el desafío de entender el fenómeno de las migraciones. Sabemos que tiene consecuencias para el país, que no nos interesa el fenómeno por el fenómeno, sino porque esto tiene que ver con la vida de las hondureñas y de los hondureños, en donde cada día están tomando decisiones sobre sus vidas, y el enfoque que nos interesa acá es justamente analizar las migraciones desde la perspectiva de la gente y para la gente. Y en ese sentido hemos querido conversar sobre este trascendental tema como es las migraciones internacionales en este contexto de la globalización. Termino agradeciendo a los panelistas, creo que nos han dado la oportunidad de acercarnos a los nuevos abordajes de este fenómeno desde las ciencias sociales y visualizar desde Honduras posibles programas de investigación y sobre todo la necesidad de realizar investigaciones sobre este tema con los debidos procesos de transferencia, que esta investigación llegue justamente a los tomadores de decisiones. Esto necesitamos generar, se planteaba aquí, políticas económicas, políticas sociales, políticas públicas que respondan y que logremos tener el manejo adecuado como país de estas situaciones y de estas problemáticas. Bien, muchas gracias.